Hola, me presento, mi nombre es Romina Villegas, soy estudiante de la carrera de Medicina en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. En esta ocasión les voy a explicar acerca de la base y la bóveda del cráneo. De conocimiento general, el cráneo va a ser descrito como una caja ósea de forma ovoide con un extremo posterior grueso y una porción inferior aplanada. En él se van a distinguir dos partes, una superior denominada calvario bóveda y otra inferior conocida como la base del cráneo. El cráneo para su estudio va a estar dividido por una línea transversal que va a partir de la eminencia frontal media hacia la protuberancia occipital externa, formando así el límite entre la bóveda y la base del cráneo. La bóveda del cráneo va a estar formada por la escama del frontal anteriormente, por los huesos parietales y por la porción escamosa de los huesos temporales a los lados. También por la porción superior del occipital posteriormente. Mientras que la base del cráneo va a estar comprendida por el hueso etmoides y la porción orbitonasal del hueso del frontal, también por el esfenoides en la porción media y los occipitales y temporales posteriormente. Continuando, tenemos a la configuración externa del cráneo. La bóveda del cráneo en su cara exocranial va a ser convexa y lisa, y presente en la línea media vamos a encontrar la eminencia frontal media o glabela y la sutura frontal. También continuando en la línea media tenemos a la sutura sagital. Y un elemento de importancia a reconocer es el ovelión, que se va a situar al frente de los agujeros parietales. En los laterales de la bóveda, los elementos importantes a destacar son la tuberosidad del frontal, la sutura coronal o frontoparietal y la tuberosidad del parietal. También tenemos a la sutura lambdoidea o pareto-occipital. Y por último, los puntos de unión de la sutura sagital con la sutura coronal, conocida como el brecma. Y el punto de reunión de la sutura lambdoidea con la sutura sagital, denominada lambda. La base del cráneo. En su superficie exocranial se va a dividir en tres porciones, mediante dos líneas. La primera va a partir desde el tubérculo cigomático anterior derecho hacia el tubérculo cigomático anterior izquierdo y se la va a denominar como la línea bicigomática. Esta línea va a pasar por la base de la apófisis pterigoides. Y la segunda va a partir desde el vértice de la apófisis mastoide derecha hacia el vértice de la apófisis mastoide izquierda, conocida como la línea bicigomática, dividiendo así la cara exocranial en tres zonas. Una zona anterior que va a estar articulada con el macizo óseo de la cara, también conocida como la zona facial, una zona media o yugular y una zona posterior u occipital. La zona facial va a estar constituida por el hueso etmoides, por la porción órbito-nasal del frontal y por último por el hueso del esfenoides. En su zona media, de anterior a posterior, vamos a escribir los siguientes elementos, que son el borde nasal y la espina nasal. También tenemos a la lámina perpendicular del etmoides y por detrás de él tenemos a la cresta inferior del esfenoides. Tenemos también los agujeros olfatorios que van a dar paso a los filetes nerviosos del nervio olfatorio y la hendidura etmoideal, que va a dar paso a la prolongación de la dura madre. En sus lados vamos a encontrar la cara inferior de la lámina cribosa, que va a contribuir a formar el techo de las fosas nasales. También tenemos a las masas etmoideales y por último al techo de la órbita. En el techo de la órbita vamos a encontrar dos fositas, una fosita lagrimal que va a contener a la glándula lagrimal y una fosita troclear que va a dar paso a la polea fibrocartilaginosa del tendón reflejo del músculo oblicuo mayor del ojo.
mientras que la zona yugular va a ser muy accidentada y por ende va a tener muchos elementos a describir. Y por eso para su estudio se va a dividir en 3 zonas o cuadrantes, mediante 2 líneas verticales, que va a partir desde la base de la apófisis pterigoides hacia el cóndilo y se van a dividir en un cuadrante medio y en 2 extremos. En el cuadrante medio podemos encontrar la apófisis basilar y al tubérculo faríngeo, y superior a este encontramos una pequeña depresión conocida como la fosita navicular. Ahora, en los cuadrantes externos se van a dividir en 2 triángulos, un triángulo antero-superior y un triángulo postero-inferior. En el cuadrante externo, en el triángulo antero-superior, vamos a encontrar el conducto auditivo externo y por arriba de este encontramos la fisura petrotimpánica. También encontramos por encima la cavidad o cavidad glenoidea, que va a ser articular con el cóndilo de la mandíbula. Y por último encontramos el agujero espinoso o redondo menor, por donde la arteria meningia media va a penetrar el cráneo. Y también encontramos el agujero oval, que va a dar paso al nervio mandibular junto con la arteria meningia menor. Mientras que en el triángulo posterior inferior vamos a encontrar el agujero estilomastoideo, que se va a encontrar entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides. Este agujero va a dar paso a la arteria estilomastoidea y el nervio facial. Por fuera de este encontramos la fosa yugular, que aloja al golfo de la vena yugular, y tenemos también al agujero rasgado posterior, que va a dar paso al nervio faríngeo, al nervio vago y al nervio accesorio. Cerca del agujero rasgado vamos a encontrar un pequeño orificio denominado el conducto de Jackson, que va a dar paso al nervio Jackson. Y terminando tenemos al agujero carotídeo. La zona occipital. En la zona occipital vamos a tener a la ranura gástrica, que va a prestar inserción al vientre posterior del músculo digástrico. Luego encontramos un reborde óseo que va a ser denominado como el surco occipital, donde va a pasar la arteria occipital. Encontramos también al foramen magnum, que va a dar paso al bulbo raquídeo y a sus envolturas, a 2 nervios espinales, a 2 arterias vertebrales y a las raíces ascendentes del nervio hipogloso. También vamos a encontrar a la apófisis mastoides, encontramos al cóndilo occipital, como podemos ver aquí señalado, al orificio mastoideo, un pequeño orificio, a la fosa condílea posterior, a la cresta occipital externa y a las líneas occipitales. Continuando con la explicación, tenemos a la configuración interna del cráneo. La bóveda del cráneo. En su superficie endocraneal va a ser cóncava y en ella se van a reconocer desde la línea media de anterior a posterior la cresta del frontal, el surco del seno sagital superior, y a cada lado en la porción media podemos reconocer las fositas granulares, o también conocidas como las fositas de Paccioni. A los lados vamos a reconocer las fosas frontales, la sutura coronal, las fosas parietales y los surcos vasculares de la arteria meningia media, la sutura lambdoidea y las fosas cerebrales del hueso occipital. Tenemos a la base del cráneo. Se van a distinguir en 3 regiones o fosas craneales: en una fosa craneal anterior, en una fosa craneal media y en una fosa craneal posterior. Tenemos a la fosa craneal anterior. Su límite anterior es la porción vertical del hueso del frontal y su límite posterior corresponde al borde posterior de las alas menores del efenoides, a la apófisis clinoides, al agujero óptico y al canal óptico.
Describiendo los elementos encontramos la parte inferior de la cresta del frontal, al agujero ciego, que va a dar paso a la vena emisaria de Espirilo, a la cresta Galli, a la cresta cribosa y al yugo esfenoideal, y al canal óptico. Tenemos que también a los lados se van a observar los canales olfatorios atravesados por el agujero de la lámina cribosa, entre los cuales se distinguen anteriormente el agujero etmoideal anterior y la hendidura etmoideal. Después se van a observar las eminencias de la pared superior de la órbita atravesadas transversalmente y posteriormente por la sutura esfenofrontal, en el límite entre los canales olfatorios y la eminencia de la órbita. La fosa craneal media va a estar comprendida entre el límite posterior de la fosa craneal anterior y por una parte y el dorso de la silla por otra. Su límite posterior va a estar comprendido por el borde superior de la porción petrosa del temporal y el borde superior de la lámina cuadrilátera del esfenoides. Se encuentran también en su porción media la fosa hipofisaria, cuyos 4 ángulos van a estar ocupados por la apófisis clinoides anteriormente y posteriormente. A los lados se van a encontrar los surcos venosos, cavernosos y las fosas laterales medias. Las fosas craneales medias van a estar constituidas anteriormente por la cara endocranial de las alas mayores del esfenoides y la porción escamosa del hueso del temporal. Presentan de anterior a posterior la silla turca, que va a alojar a la glándula hipofisaria. Tenemos a su lado a la hendidura esfenoideal, que va a dar paso al nervio oculomotor, al nervio troclear, a la rama oftálmica del trigémino, y también encontramos a su lado al agujero redondo, que va a dar paso al nervio maxilar, y el agujero oval, que va a dar paso al nervio mandibular y a la arteria meningia menor. El agujero espinoso, que va a dar paso a la arteria meningia media, y por último tenemos al agujero petroso, al agujero rasgado, y tenemos a los hiatos de los conductos para los nervios petrosos mayores y menores. Y terminando tenemos a la eminencia arcuata. Ahora tenemos a la fosa craneal posterior. Su límite posterior comprende el límite posterior de la fosa craneal media y su límite posterior va desde la protuberancia interna del occipital hasta el reborde superior del peñasco. Se van a reconocer en la porción media de anterior a posterior el clivus, el agujero magno, la cresta y la protuberancia occipital interna. A los lados se van a encontrar las porciones laterales del hueso occipital con el orificio del conducto hipogloso. Seguidas del agujero yugular lateralmente, el agujero se halla en la cara posterior y superior de la porción petrosa del hueso del temporal, con el conducto auditivo interno, la fosa surarcuata y la fosita del acueducto del vestíbulo. Posteriormente, las fosas cerebrelosas del hueso occipital y el surco del seno transverso, sigmoideo, que va a presentar en un segmento vertical el agujero mastoideo y un segmento terminal el conducto cóndilo. Y eso es todo referente a la base y la bóveda del cráneo. A continuación tenemos a las citas bibliográficas. Muchas gracias.